Hola, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy día entonces, jueves, ¿qué día? Jueves 22. Bien, me imagino que están bien descansados y con un café en el cuerpo, espero. Ya, acuérdense que ayer estábamos viendo el campo eléctrico de un dipolo. Les voy a mostrar un poquitito lo que es un dipolo. El problema que resolvimos era este de aquí. Una carga Q, una carga menos Q, y había que calcular el campo eléctrico. Ustedes dirán, ¿por qué esta cosa tan rara? Pero no es rara, es muy común de hecho. Los dipolos se forman porque las moléculas y los átomos tienen distribuciones asimétricas de carga. Ustedes saben que los átomos están formados por un núcleo que tiene protones positivos y electrones negativos que están alrededor del núcleo, ¿cierto? En general, los átomos son neutros, es decir, hay la misma cantidad de carga positiva que la negativa. Y además, en general, la distribución de carga es simétrica o es homogénea. Pero en algunos casos se va un poco más de carga negativa hacia un lado y la carga positiva queda al otro lado. Es más o menos equivalente a decir que los electrones, la nube de electrones que está alrededor del átomo, del núcleo, se va hacia un lado y los protones quedan al otro lado. Como los protones y los electrones tienen la misma carga total, vamos a tener una carga negativa en un lado y una carga positiva en otra parte. Por supuesto, las distancias son chiquititas, pero aún así se forma esta distribución de carga en que tenemos más Q y menos Q. ¿Cuál es el ejemplo más típico? ¿Alguien sabe cuál es el ejemplo más típico de un dipolo en la materia? ¿Cuál es el elemento, no el elemento, es el compuesto más importante en la Tierra para la vida? Eso tienen que saberlo, ¿por cierto? La molécula, la materia. ¿Qué materia en la Tierra es la más importante de todas para la vida? ¿El agua? El agua, excelente. Y el agua, resulta que el agua es dipolar. No es que tenga un problema psicológico, sino que el agua, las moléculas de agua están formadas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, ¿cierto? Resulta que el átomo de oxígeno está en la molécula. Ustedes deben haber visto ese típico dibujo del ratón Mickey, ¿cierto? Que está una pelotita negra al medio grande y dos pelotitas chicas arriba como las orejas. Bueno, esa es más o menos la imagen de una molécula de agua. Los átomos chiquititos son los de hidrógeno y el átomo grande es el de oxígeno. El átomo de oxígeno captura más los electrones, entonces los electrones se van hacia el átomo de oxígeno y esa parte queda más negativa. Y los dos hidrógenos quedan más positivos. ¿Cuál es el efecto físico del hecho que la molécula de agua sea de esa forma, tenga esa propiedad? Las cargas están separadas entre sí, se van pegando entre ellas, la carga positiva con la carga negativa se pegan, ¿ya? Y eso produce que los átomos de agua, que las moléculas de agua estén levemente pegadas entre sí. Eso es lo que le da la viscosidad al agua. Por ejemplo, ustedes han visto muchas veces que cuando uno pone una gota de agua en una superficie, esa gota de agua se mantiene como redondita, ¿cierto? No se esparce por la superficie. Se mantiene porque las moléculas de agua están pegadas entre sí. ¿Y por qué están pegadas? Porque los átomos forman
las moléculas de agua son dipolares y por lo tanto se pegan entre sí. ¿Ya? Además de esto, por supuesto, hay muchos otros átomos y moléculas, no átomos, no, moléculas que son bipolares, pero eso, bueno, este era un ejemplo solamente. Ya. Entonces tenemos la molécula dipolar y ya calculamos cuánto vale el campo eléctrico. Sigamos un poquitito. Distribución continua de cargas, esto ya lo vimos. Sabemos, más o menos sabemos cómo calcular una distribución continua de cargas, pero ahora hay una cosa que tenemos que entender un poquitito mejor, que es lo que es la densidad de carga. Y aquí voy a cambiar un poquitito al pizarrón. Denme un segundo. Ya, vamos, espero que no haya ahí. Ya, ahí estamos, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a ver, se me queda sin lápiz afuera. Cuando empezamos a ver la distribución continua de cargas, hicimos una línea, ¿cierto? Pero los cuerpos los vamos a dividir en tres tipos. Primero, volumétricos. Después, por supuesto, superficiales. Y finalmente, lineales, ¿cierto? Entonces, para estos tres cuerpos son los que vamos a usar como fuente o como generadores de carga o como generadores de campo eléctrico, pero los que tienen la carga. Entonces, volumétrico, por supuesto, es una cosa así. En general, por supuesto, no va a ser tan complicado, sino va a ser un cubo o una esfera, a lo más. Después una superficie. Y en realidad lo mismo, las superficies, nunca vamos a usar superficies muy complicadas, vamos a usar planos o superficies esféricas. Y finalmente las líneas, ¿cierto? Todos estos cuerpos van a tener una carga Q. Y tenemos que definir ciertas cosas para poder trabajar con estos cuerpos. Lo primero es la densidad, que ya más o menos la sabemos. Y la densidad es súper fácil, es carga partido por volumen. ¿Ya? Esta, por supuesto, es la densidad volumétrica. Densidad, a ver. Densidad volumétrica, que le vamos a llamar ρ, y eso va a ser igual a la carga partido por volumen. ¿Cómo calculamos el volumen? Ya lo vamos a ver. Carga es la carga total que tiene el cuerpo. Después vamos a tener densidad superficial,
que le vamos a llamar sigma, y eso va a ser la carga, obviamente, partido por el área, ¿cierto? Y finalmente, vamos a definir densidad lineal, que sería lambda, carga, partido por... Uy. Carga partido por el largo, ¿cierto? Estas tres son las letras griegas que usamos normalmente. A ver, voy a ser pesado hoy día. A ver, Domingo Castro. ¿Cómo se llaman estas tres letras que les acabo de nombrar? A ver si te acuerdas. Son Rho, Sigma y Lambda, profe. Ah, excelente, muy bien. Es un gusto que estén atentos a la clase porque uno se siente mejor también. Ya, bueno. Entonces, ¿cómo definimos? Lo que importa ahora es cómo definir el volumen y el área y el largo, ¿cierto? Y eso porque vamos a usarlo mucho y hay que definirlo de manera infinitesimal y de manera extendida. Bueno, ¿ya? Entonces, empecemos por la carga lineal. Esa ya lo vimos. Lineal, carga lineal. Lambda, y va a ser el volumen, podría decir, el largo va a ser simplemente L. L. Ahora, lo que yo les dije, si es que nosotros tenemos un largo infinitesimal, el largo infinitesimal lo vamos a llamar, lo vamos a escribir siempre como dl. ¿Ya? O por supuesto, si el cuerpo tiene un largo a, el largo infinitesimal lo vamos a llamar dA. Este D es un símbolo que se usa para mencionar todos los objetos infinitesimales, ¿ya? Cuando haya un D delante de algo, significa que ese algo es chico. Por ejemplo, si yo tengo DF, esto significa que es una fuerza infinitesimal. Si yo tengo DE, esto significa que es un campo eléctrico infinitesimal. Si yo tengo D Jorge, significa que es un Jorge pero chiquitito, ¿ya? Entonces, cuando este DL es por supuesto un largo así chiquitito. Cuando uno tiene sistemas de coordenadas, uno va a tener el largo, por ejemplo, aquí. Y uno aquí va a definir, por ejemplo, el DL. ¿Ya? Porque ese es un largo de esta barra que está hacia arriba. Normalmente este es el X, este es el Y y ese es el Z. ¿Ya? Entonces, cuando estamos sobre una coordenada, sobre un eje de coordenadas, a ese largo le vamos a llamar el largo con la misma letra del sistema de coordenadas, que en este caso sería dz. ¿Ya? Entonces, esta es la notación que vamos a estar usando. Cuando el largo infinitesimal está sobre un eje, el nombre que le vamos a dar a ese largo va a ser el nombre del eje con un D. ¿Qué pasa con el? Ya, ahí tenemos el sistema lineal. Ya, veamos ahora la carga superficial.
le vamos a llamar sigma, ¿ya? Y sigma es igual al área partido, carga partido por la superficie, ¿cierto? Y la superficie depende de lo que sea el cuerpo. Si estamos trabajando con objetos infinitesimales, entonces vamos a ver superficie infinitesimal. Normalmente a la superficie le vamos a poner dA por área, ¿ya? O ds por superficie. Entonces, esta superficie va a ser la superficie, va a ser normalmente como le llamamos a la superficie infinitesimal. ¿Cómo se calcula una superficie, el área de un cuadrado? Fácil, ¿cierto? Ustedes saben que el área de un cuadrado es, por ejemplo, si el cuadrado mide A por A, el área va a ser A cuadrado, ¿cierto? Cuando uno tiene una superficie infinitesimal, por el solo hecho de que la superficie es infinitamente pequeña, solamente van a existir superficies cuadradas. Eso es bien importante. Ustedes dicen, si yo tengo un triángulo y ese triángulo lo achico infinitesimalmente, voy a tener un triángulo chico, ¿cierto? Pero no es así. Cuando uno tiene superficies infinitesimales, los largos son tan chiquititos que toda esta cosa se convierte en cuadrados. Por lo tanto, las áreas infinitesimales van a ser siempre multiplicaciones de largo por ancho. Por ejemplo, dl por dh. Entonces, tengo un cuadradito, este es dl y este es dh. ¿Ya? Entonces, eso hay que entenderlo. Cuando estamos trabajando con objetos infinitesimales, esos objetos, si son superficiales, son siempre cuadraditos, ¿ya? Y por lo tanto, su área va a ser siempre de L por dH, en que L es el largo y H es el alto, por ejemplo. Ahora, si yo estoy en un sistema de coordenadas, por ejemplo, acá, yo tengo un cuadradito acá arriba. ¿Cuál va a ser el área de este cuadradito? El ancho por el alto, ¿cierto? Tengo un cuadradito, tengo que ver cuál es el ancho y cuál es el alto. Pero fíjense, el ancho es este de acá, y el ancho está justo sobre el eje X. Y nosotros dijimos que cuando un objeto está sobre el eje X, le vamos a llamar dx. Entonces, este ancho va a ser dx, vamos a ponerlo aquí, y el alto va a ser dy. ¿Ya? Entonces, el área infinitesimal, en un caso específico en que está sobre el plano XY, vamos a tener que el área vale de x de y, ¿ya? Si el área estuviera, por ejemplo, sobre el eje XZ, entonces sobre el plano XZ, entonces va a ser de x de z, ¿ya? Y esto, como les digo, porque las cantidades infinitesimales no siguen las mismas reglas que las cantidades, se me fue la palabra, las cantidades grandes, ¿ya? Esto tenemos entonces con la carga superficial y finalmente la carga volumétrica. Y por supuesto la densidad va a ser, la densidad le vamos a llamar ρ y va a ser la carga partido por el volumen. ¿Ya? Por ejemplo, si es una esfera,
¿Se acuerdan cuánto valía el volumen de una esfera? A ver, a Pedro Morales, a ver, ¿te acuerdas cuánto valía el volumen de una esfera? No me acuerdo, pero creo que era como 2 pi. Ahí está. Lo dijeron en el chat. Ya, mira, en realidad no es tan fácil, que es 4 tercios pi r cubo. El área de una esfera es 4 pi r cuadrado. Esto lo vamos a usar lo vamos a usar bastante porque. Espérense un segundito. El área y el volumen de una esfera los vamos a usar bastante porque, como les dije hace un rato, nosotros no podemos resolver cualquier volumen porque son muy complicados. Y en general vamos a usar esferas o cubos o cosas de ese estilo, no más complicados que eso. Ya, entonces tenemos el volumen, perdón, la densidad es la carga partido por el volumen. Pero la densidad infinitesimal, o más, sí, la densidad infinitesimal, va a ser, le vamos a llamar dρ, y eso es igual a dq partido por dB. En realidad, no necesito hacer esto. Disculpen, espérense. Muchas veces vamos a tener que la densidad es la carga partido por el volumen, ¿cierto? Si yo tengo un volumen infinitesimal, volumen chico, a veces uso chico porque es más rápido que decir infinitesimal, ya un volumen chiquitito, que sería esa cosa de ahí. Este volumen va a tener una carga de Q y va a tener, por supuesto, un área de B. Pero la densidad de este volumen va a seguir siendo un ρ que no es chico. dQ va a ser dQ partido por dB. Fíjense que la densidad no cambia si es que yo cambio el tamaño del objeto. Bueno, eso más o menos, eso ya lo saben, ¿cierto? Porque si tengo una esfera grande, esa esfera va a tener una cierta densidad de carga. Si yo tengo un pedacito muy chiquitito dentro de la esfera, ese pedacito va a tener la misma densidad de carga. Entonces, la densidad de carga la podemos definir como carga partido por volumen o como dQ partido por dB. ¿Ya? Una carga chica partido por un volumen chico. Cualquiera de las dos definiciones sirve. Ahora, ¿cuál es el dB? Igual que en la superficie, los volúmenes también se simplifican. En el caso de una superficie, el volumen chico era un área, un cuadrado, ¿cierto? En el caso de un volumen, el volumen infinitesimal va a ser un cubo. Por lo tanto, dB va a ser dL por dH por, no sé, por ds, ya da lo mismo. Ancho por alto por largo. ¿Ya? Y ahora, igual que antes, si es que este volumen está sobre un sistema de coordenadas, ¿se alcanza a ver? Sí, X, Y, Z, voy a tengo un volumen aquí que sea, a ver, déjenme ver si me sale el dibujito. Ahí. Ahí, voy a tener un cubo, ¿cierto? ¿Cuál sería el dB de este cubo? Es más o menos fácil porque ya más o menos sabemos. Sería el dx por dy por dz. ¿Por qué? Porque uno de los lados del cubo está sobre el eje Y, este lado de acá del cubo está sobre el eje X y por lo tanto le llamamos dx, y este lado de aquí está sobre el eje Z, entonces se le llama dz.
Entonces los cubos siempre van a ser ancho por alto por largo. La superficie va a ser ancho por alto y las líneas van a ser solamente largo. ¿Estamos? Esto se cumple en todos los sistemas de coordenadas. El que hemos visto hasta ahora es el sistema cartesiano, así que es más o menos simple. Pero vamos a ver qué pasa en el sistema polar o el sistema esférico. Y aquí ya se empieza a poner un poco más complicada la cosa. El sistema polar es un sistema de coordenadas que tiene dos ejes, que tiene un eje R Ya, el sistema polar es un sistema de coordenadas que tiene una característica bien especial, que los ejes se mueven. Y hemos visto que el sistema cartesiano los ejes son fijos, ¿cierto? Pero acá el eje R se mueve. Si yo, por ejemplo, quiero saber, si yo tengo un punto P aquí, o una carga Q en el punto P, acá, el vector que apunta desde el origen es este punto. El vector que apunta desde el origen a la carga Q va a ser R. Vector, esto se los voy a anotar para que no se olviden, hasta Q es R. ¿Ya? Si se acuerdan bien, en el sistema de coordenadas, el vector era un largo según I tongo y un alto según J tongo, ¿cierto? Pero aquí el vector va a ser R. Ahora, si este Q se nos mueve, si el Q yo lo muevo y lo pongo acá, el R se me va a mover también. ¿Ya? Entonces, por eso es que el sistema polar es un poco más complicado porque los R se mueven. Pero este sistema nos va a servir para resolver problemas que no podemos resolver con el sistema cartesiano. Entonces, el sistema polar tiene dos ejes y tiene un eje que es el R y un segundo eje que es perpendicular al primero, que es el eje teta, que es este que está acá. ¿Ya? Ahora, esta es una manera de escribir el sistema polar. Acuérdense que los vectores se pueden mover. Yo también lo puedo poner de esta otra forma. Estas dos formas de escribirlo son equivalentes. ¿Ya? Yo puedo poner el eje teta acá o lo puedo poner acá. Porque los vectores se pueden mover siempre que no cambien la dirección ni la dirección ni el sentido, ni tampoco el largo. Pero el origen se puede mover. Ya. Entonces, este es el sistema polar. Normalmente, el sistema polar se escribe junto con el sistema de coordenadas cartesiano. Normalmente uno va a escribir esta cosa. X, Y, y aquí tenemos R, teta. ¿Por qué? Porque esta es la manera más estándar de escribir los sistemas de coordenadas, que uno escribe los dos sistemas de coordenadas, el eje, el X, el cartesiano y el polar. ¿Por qué? Porque de esta manera uno tiene unas referencias, es más fácil referenciar el sistema polar. El sistema polar
tiene un vector que es el R, que tiene un cierto largo y una dirección, y tiene un ángulo θ. Y este ángulo θ define cómo cambia el vector R, ¿cierto? Porque si estoy acá, el θ es otra cosa, y estoy aquí, ya. Entonces, aquí estamos con el sistema polar en la notación estándar. Esto es la manera como uno lo anota, porque muchas veces hay que hacer cambios de coordenadas de sistema polar a sistema cartesiano. Ya. Y ahora, ¿cuál es el sistema cilíndrico? El cilíndrico es lo mismo, pero con un tercer eje. Entonces, uno lo anota de esta forma normalmente. Ya, el sistema cilíndrico entonces es lo mismo que el sistema polar, pero le agregamos este eje Z. Es como si aquí, en este sistema, ustedes le pusieron el eje Z aquí hacia afuera, ese va a ser el tercer eje. Así que el sistema polar y el sistema cilíndrico son lo mismo, pero uno tiene un eje menos para simplicidad. Es más fácil trabajar en un plano que en 3 dimensiones, ¿ya? Porque los dibujos en 3 dimensiones son difíciles de hacer. Este dibujo que yo tengo acá es en 3 dimensiones. Ya, y a ver, y aquí tenemos que usar lo que vimos antes de la regla de la mano derecha. Si yo tengo 2 ejes de un sistema, el tercer eje me lo da la regla de la mano derecha. Por ejemplo, si yo tengo Z, no sé, ya vamos a hacer X, Y. Si yo tengo X, Y acá, la regla de la mano derecha me va a decir hacia dónde va Z. Fíjense que yo puedo poner el X y el Y en cualquier dirección, pero el Z no. El Z no se puede poner en cualquier dirección. En este caso, según la regla de la mano derecha, ¿hacia dónde va Z? A ver si se acuerdan por ahí. Vamos, ¿a quién le vamos a preguntar? A Valentina Castillo. ¿Hacia dónde va el eje Z en este caso? ¿Hacia adentro o hacia afuera? No recuerdo, profe, hacia adentro. Hacia adentro, pero mira, no es difícil. Mano derecha, ¿ya? Mano ¿Ya? derecha, mira, fíjense para que se acuerden de nuevo. Yo apunto los dedos, apunto estos dedos en la dirección del eje X. El eje X es ese. Apunto los dedos en la dirección del eje X y los giro hacia el eje Z. Perdón, los giro hacia el eje Y. El eje Y está acá abajo, por lo tanto, los giro hacia abajo. ¿Y hacia dónde va el pulgar? El pulgar entra. Por lo tanto, el Z en este caso va hacia adentro. Fíjate, si lo hacemos al revés, supone este otro caso, mira, aquí así más fácil, pero ahí. Ahí yo tengo el sistema XY, ¿cierto? ¿Para dónde va el Z en este caso? Mano derecha. Apunto la mano, los dedos hacia arriba y los giro hacia el Y. Y al girarlo, va hacia afuera. Si yo apunto los dedos al revés, suponga que yo me pongo así. Ah, no, perdón. Ahí ya. Suponga que yo pongo la mano de esta forma. Pongo los dedos hacia el eje X, ¿cierto? Sí.
y los trato de girar hacia el eje Y, pero el eje Y está para el otro lado, por lo tanto no puedo girar hacia allá. Por lo tanto tengo que dar vuelta a la mano y ahí sí, ¿ya? Esto mismo se aplica al sistema polar. Por ejemplo, si yo tengo el eje R acá y tengo el θ acá, ¿hacia dónde va el eje Z? Lo mismo que antes, apunto los dedos y ahora esto tiene un orden, ¿ah? Primero es el R, después el θ y después el Z. Lo mismo el sistema cartesiano. Primero el X, después el Y y después el Z. Eso está ordenado, no es así nomás. Entonces, en este caso, apunto los dedos en el eje R y los giro hacia θ. Entonces, apunto los dedos en el eje R y los giro hacia θ. Por lo tanto, en este caso, el Z va hacia afuera. El símbolo Z. Por si acaso, esto va a ser un vector hacia afuera y esto va a ser un vector hacia adentro del pizarrón o de la hoja de papel o lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, el sistema polar es lo mismo que el sistema cartesiano en que el Z depende del R y del θ. Si yo, por ejemplo, tengo el R acá y el θ lo voy a poner así, uno puede cambiar dónde están el θ y el R, pero el Z no se puede cambiar. ¿Cómo sería esto? La mano derecha. Apunto los dedos hacia el R y los giro hacia θ. θ está para arriba. No puedo girar los dedos hacia arriba, ¿cierto? Entonces no me queda otra que dar vuelta a la mano. Pongo los dedos hacia allá y los giro hacia θ y por lo tanto el Z entra. Entonces, Z entra. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se ponen estos ejes? Depende del problema y depende de lo más importante es que sea lo más fácil posible, ¿ya? Entonces, finalmente hay otra cosa que tenemos que hacer, que es poder hacer cambios de coordenadas. Supongan que tenemos un vector R. Si es un vector R, está en coordenadas polares o coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Acuérdense, es equivalente a hablar de polares o cilíndricas. Este vector R, por ejemplo, R va a ser igual a... Ah, no, pero hay una cosa que me faltó todavía. Hay una cosa más que me faltó. Vectores unitarios. Los vectores unitarios, ustedes ya saben que en el eje X tenemos el vector Y unitario, Y tongo, y en el eje Y tenemos el J tongo. Esos vectores van por sobre el eje X, por sobre el eje Y. En el sistema polar, o sistema
es cilíndrico tenemos lo mismo, también vamos a tener vectores unitarios, y esos van a llamarse R tongo y teta tongo. ¿Y hacia dónde van a ir? Por supuesto, en la dirección del R. Este va a ser R tongo, y aquí vamos a tener un teta tongo. Ya, y ahora hay que tener un poco de cuidado. R, el vector R es un largo, ¿cierto? Un largo, un vector largo. Teta es un vector ángulo. Entonces, si es un vector largo, significa que tiene unidades, pueden ser metros, centímetros, lo que sea. Pero teta es un vector ángulo, por lo tanto no tiene unidades, o tiene en realidad no tiene unidades, pero se mide en grados, ¿cierto? Por lo tanto, uno no puede sumar, no, perdón, bueno, es un vector ángulo, ya. A lo que me refiero es que después vamos a tener que tener cuidado que es un ángulo, no es un largo. Por lo tanto, de teta va a ser el vector infinitesimal, el vector ángulo infinitesimal. Vector ángulo ¿ya? Por lo tanto, no es un largo. ¿Por qué les digo esto? Porque si estamos en sistemas polares y yo quiero calcular un área, ¿cómo calculo un área en coordenadas, un área infinitesimal? Un área infinitesimal, aquí ya se me empezó a enredar la cosa. Ya, aquí es donde tienen que pensarlo bien y fijarse. Yo les dije que el área es un ancho por un alto, ¿cierto? Si yo tengo mi cuadradito que está aquí, que este es un cuadradito chico, quiero calcular el área, pero ahora en coordenadas polares. ¿Por qué? Porque lo tengo sobre el sistema polar, no lo tengo sobre el sistema cartesiano. Entonces, el ancho de este cuadradito va a ser, este lado está sobre el eje R, ¿cierto? Este es el eje R. Por lo tanto, según lo que hemos dicho, el ancho del cuadradito va a ser dr. ¿Ya? Pero, ¿cuál va a ser el alto? El alto va a ser esto de acá. Y esto de aquí, este alto, esta distancia de aquí, está justo sobre el eje teta. ¿Ya? Entonces uno podría decir, entonces el alto va a ser de teta, porque está sobre el eje teta. Pero el de teta no es un largo, por lo tanto, si yo multiplico por un número que no tiene unidades, me va a dar metros por área, debería ser metros cuadrados, ¿cierto? Y yo tengo aquí metros multiplicado por algo que no es metro, no me da metros cuadrados. Entonces, esto no es de teta. ¿Ya? Lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero les quiero mencionar que cuando uno trabaja con coordenadas polares, el eje teta, el eje teta no es un largo, sino es un vector ángulo. ¿Ya? Ahora, antes de esto del área lo vamos a ver en unos minutos. Pero primero veamos cómo hacer los cambios de coordenadas. Ya. Entonces, igual que para el sistema cartesiano, vamos a tener estos vectores unitarios. Y estos vectores unitarios los vamos a usar para indicar
cuánto valen los vectores. Entonces, vector unitario. Entonces, veamos este ejemplo de aquí. Vamos a hacerlo un poco más grande. Ya, vamos a poner, por ejemplo, no sé, 30. Este largo, este mide 5. Este es el vector teta unitario, teta, y este es R. Este es X y este es Y. Bien, ¿cuáles son las coordenadas en ya, ¿cuáles son las coordenadas de P en el sistema cartesiano? Esto para que lo vayamos viendo. Ángel Vilches, dime cuáles son las coordenadas del punto P en el sistema cartesiano para este sistema que es bien simple. Habría que definir una variable para llegar a ese punto, ¿no? No, mira, el vector tiene largo 5, ¿ya? Ah, perdón, no distinguía el número de una letra, perdón. Ah, No, no, el vector sí, vamos a, es que es más grande ahí. El vector tiene largo 5 y está a un ángulo de 30 grados con respecto al eje X. Entonces, en el sistema cartesiano, ¿cómo podríamos encontrar las coordenadas de este punto P? O de este vector R más bien. Me parece que Sin soplar. Mire, acuérdense que... el eje X con el coseno y el eje Y con el Claro. seno de 30. Sería. Claro que sí, justo. El eje X, la proyección hacia abajo, este de acá, es el coseno, ¿cierto? Sí. Este es el coseno, entonces sería 5 coseno de 30. 5 coseno de 30 y tongo más 5 coseno, seno. Seno. Y ahí sería, ¿cierto? Así que ahí tenemos R en el sistema cartesiano. Ahora veamos el sistema polar. El sistema polar, primero que nada, el punto P está acá, está al final del eje R. Entonces, a ver, ¿alguien sabría decir cuáles serían las coordenadas de R en este caso? Fíjense que acá en este dibujo yo tengo dos sistemas de coordenadas. Tengo el sistema cartesiano, que son los XY, y tengo el sistema polar, que es R teta. Por lo tanto, tengo dos sistemas y quiero expresar el mismo punto en dos sistemas distintos. ¿Cómo puedo expresar R en el sistema polar? ¿Los pillé o no los pillé, parece? A ver, Macarena. ¿Cero o no?
Macarena, ¿tú dijiste 0 parece? ¿O no entendí bien? 5,30. No, mire, acuérdense que estamos usando, sí, sí, está bien, perfecto, 5,30. Esas son las coordenadas, 5,30. Este es el sistema binario que se usa para los vectores, pero en general no usamos el sistema binario, sino que vamos a usar el sistema algebraico. Y en este caso, a ver, fíjense bien, el punto P está justo sobre el eje R. El punto P está sobre el eje R, ¿cierto? Y además, el punto P está a una distancia 5 del origen. Por lo tanto, el largo del vector es 5. ¿Y en qué dirección está el punto P? Está en la misma dirección que R, y eso es lo mismo que el R tongo. Acuérdense que el R tongo es la dirección que vamos a usar para decir que está sobre el eje R. Entonces, esto sería 5 R tongo. ¿Ya? No sé si se entiende. Si no entienden, pregunten. Pero el sistema polar tiene la característica de que el eje R apunta en la dirección del punto P, y eso es siempre. El vector teta, ¿qué pasa con el vector teta? ¿Cierto? Aquí aparece el puro R, ¿cierto? Resulta que el R es un vector que se mueve, no es fijo. Por lo tanto, el R tiene implícitamente el ángulo teta metido entre medio. Cuando uno habla del eje R, uno solamente escribe R tongo. Pero está implícito que ese R tongo tiene algún ángulo. Y ese ángulo siempre o casi siempre se hace con respecto al eje X. El ángulo casi siempre se mide con respecto al eje X. No siempre, algunas veces uno lo cambia. De puro pesado. Pero bueno, el eje R tiene implícito el ángulo de 30, así que no es necesario escribir nada más. Esto es solamente, esto que está aquí es el vector en coordenadas polares. ¿Estamos? Y acuérdense, la notación que vamos a usar es esta de aquí. Esta notación existe, pero no la usamos. En general no se usa porque es más fácil usar esta otra. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy dándome tantas vueltas? Porque el problema que queremos hacer luego es un problema más o menos complicado, y si no saben el sistema polar van a quedar perdidos total. Ya. Hay una cosa más que me faltó decir. Multiplicación de vectores. Vamos a ver por ahora lo que se llama el producto punto. Acuérdense que los vectores no funcionan igual que los números. Tienen sus propias operaciones. Uno de ellos es lo que se llama el producto punto. Entonces, ¿cuál es el producto punto? Si yo tengo un vector A y un vector B, A punto B, ¿cómo se define? Se define como el módulo de A por el módulo de B por el coseno de teta. A ver, aquí lo vamos a dibujar para que sea más fácil. A ya, entonces, el producto punto es, más adelante vamos a ver el producto cruz. Por ahora veamos el producto punto solamente. A punto B es el módulo de A por el módulo de B por el coseno de teta. Por ejemplo, si yo tengo
este mide 5, este mide 3 y este ángulo mide 10 grados. A punto B es igual a 5 por 3 por coseno de 10. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa con el producto punto de los vectores unitarios? Ese problema. Claudio Palma, ¿cuánto vale I.J? ¿Está por ahí Claudio Palma? Macarena, ¿por qué vale 0? Vamos de a poco. Oye, primero el módulo de I por el módulo de J por el coseno del ángulo. Miren, I, Profe. I, J, ¿cierto? Resulta que I y J son perpendiculares, por lo tanto este vale 90. Entonces el coseno de 90. ¿Cuánto vale el módulo de I? Ángelo Rojas. Ya, pues, Macarena, sin soplar. Ángelo Rojas. ¿Cuánto vale el módulo de I? De Itongo. Parece que tampoco está. Oye, todavía me quedan... Sí. A ver, ¿a quién más le preguntamos? A ver, vamos a preguntarle por ahí. Aarón Ibáñez. ¿Cuánto vale el módulo de I, Tongo? 1. 1, excelente, ¿cierto? Porque estos son vectores unitarios y se definen como 1. J vale 1 y el coseno de 90 vale 0. Por lo tanto, esto vale 0. I punto I vale de la misma manera, vale 1. I punto I, el ángulo entre I e I sería 1 por coseno de 0. El ángulo entre estos dos vectores es 0, ¿cierto? Porque los dos están uno encima del otro. Entonces eso va a ser 1. Lo mismo se aplica para los sistemas de coordenadas polares. Producto punto. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Qué pasa con, cómo va a ser esto? ¿Cuánto sería eso? Victoria Cuevas. ¿Cuánto sería R.Teta Tongo? No sé, profe, la verdad es que no entendí muy bien. Mira, veamos, fíjate en la explicación. Esto, la definición, es que se sabe la definición, ¿cierto? R tongo punto teta tongo por coseno del ángulo. ¿Ya? ¿Dónde va? ¿Cuál es el? Estos vectores son por definición, son unitarios, por definición son 1. El largo, acuérdate que el módulo de un vector es 1. Perdón, el módulo del vector es el largo, por lo tanto, el largo de R tongo va a ser 1 y de teta tongo también va a ser 1. Ahora, ¿cuál es el coseno del ángulo entre estos dos? Tenemos que acordarnos cómo están definidos esos vectores. Hagamos un dibujito. Mire, aquí yo tengo el R, a ver.
si aquí yo tengo un vector R y aquí tengo el teta, el R tongo va a apuntar en la dirección que apunta el R, ¿cierto? Y el teta tongo va a ser un vector que apunta hacia allá. Esto es exactamente igual que las coordenadas cartesianas, con la única diferencia es que este como que se gira un poco. Las coordenadas cartesianas están siempre planitas aquí, para abajo y para arriba, para el lado y para arriba, pero el eje R, el R y el teta se giran en general con respecto a las cartesianas. Por lo tanto, R tongo va hacia allá. Y teta tongo va hacia arriba. ¿Cuál es este ángulo? Victoria. Profe, es que ahí me pierdo, no entiendo muy bien esa parte de ejercicio. Mira. Yo puedo dibujar este R hacia acá y teta hacia arriba. ¿Cómo sería el ángulo aquí? 90, ¿cierto? Este sistema, este es el R, este es mi sistema polar. Ese sería R y ese sería teta. Ahora, si esto yo lo tomo completito y lo giro, el ángulo va a seguir siendo 90. Por lo tanto, el ángulo entre R y teta siempre es 90. Entonces, este ángulo va a ser 90. Y coseno de 90 vale 0, por lo tanto esto vale 0. ¿Ya? ¿Se fijan? Lo que hay que pensar es que el sistema polar es casi igual al cartesiano, pero se gira. Ya, dudas. Creo que Macarena tiene una duda. ¿Cómo se saca el vector teta en Mira, primero que nada, el vector teta es siempre perpendicular al vector R, siempre. ¿Ya? Por lo tanto, si el vector R apunta en cualquier dirección, en el sistema polar yo tengo un origen, tengo una línea desde donde muevo de donde mido los ángulos. El R se va a ir moviendo. Supongamos que el R apunta para allá. ¿Dónde va a estar el vector teta en este caso? Por definición, el vector teta siempre es perpendicular al R. Por lo tanto, el vector teta siempre va a estar aquí. Y este va a ser 90. Si yo pongo el vector R, lo pongo aquí, ¿ya? El vector teta va a estar perpendicular al vector R, por lo tanto el teta va a ser S. ¿Vamos? Entonces, así es la definición. El sistema polar es un sistema en que los vectores son perpendiculares, pero que se mueven. Eso es lo que pasa. En el caso, buena pregunta, miren, si yo quiero expresar el vector, el punto P, el vector teta, para expresar las coordenadas del punto P, yo solamente necesito el R, no necesito el teta. Nunca voy a usar el teta para expresar una dirección. ¿Por qué? Porque el vector R siempre va a ir para allá. El vector R siempre va a estar aquí. Si ustedes mueven el punto para allá va a ir el vector R. Y el teta va a estar siempre perpendicular. Por lo tanto, el vector teta no se va a usar para expresar las posiciones. Solamente el R se usa para las posiciones. No sé si se entiende un poco. No es necesario, porque el R siempre me va a apuntar a donde está el punto. Entonces yo lo único que voy a hacer, la posición de un punto va a ser siempre R, nada más, punto.
Y, por ejemplo, va a ser 5 R tongo, o va a ser 14 R tongo, o va a ser 2A R tongo, pero siempre va a estar expresado solamente con el vector R tongo, que es el vector posición. Esa es la característica que tienen las coordenadas polares, que el vector R sigue al punto. Si el punto se me mueve, para allá parte el vector R. ¿Estamos? Es como un perro, piénsenlo, piensen un poquitito. Este es un perro y esta es la comida del perro o de un gato. Si ustedes tienen perro o gato en la casa y le dan la comida y se la ponen en la cocina, para allá parte el perro, ¿cierto? Si se la ponen en el dormitorio, para allá partió a comerse su comida para allá. Es más o menos esa cosa. Cuando el punto se mueve, el vector R sigue al punto y siempre se expresa solamente con el R tongo el vector. ¿Ya? Aquí nos pasamos un poco la clase, pero será nomás. Espero que vayan entendiendo lo de los vectores polares, o sea, las coordenadas polares. Nos veríamos el martes entonces. ¿Ya? Que les vaya bien a todos. Chao, nos vemos. Chao, profe, gracias. Que esté bien, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. A ver, ¿dónde se apaga esto? Acá. Nos vemos. Chao.